golpe no fue fuerte, fue seco, metálico y absolutamente final. Eran las 3:40 de la mañana y la carretera se había tragado la luz de la luna desde hacía horas. Autopista Puebla-Orizaba, altura, frío, esa neblina espesa, blanca y gélida que te envuelve como si la montaña no quisiera que sigas avanzando. Yo iba solo, cargado de prisa y mal humor, persiguiendo un deadline inútil en la Ciudad de México, tratando de ganar horas al sol. Pero el universo, o lo que fuera que vive en esos cerros viejos, decidió que no. El pinche ruido seco, como un hueso rompiéndose bajo el asfalto. El volante vibró. La camioneta se ladeó violentamente. Un reventón, llanta trasera sin duda. Frené de golpe, derrapando unos metros sobre la grava helada hasta que la mole de acero se quedó quieta, justo al lado del muro de contención. Apagué el motor. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que duele. Un silencio no natural, denso, cargado con el sonido amortiguado de la niebla, tragándose todos los ruidos. No había un solo coche a la vista, ni antes ni detrás. Me bajé maldiciendo. El aire era ácido, olía a tierra mojada y a ese frío mineral que solo encuentras en la sierra. Saqué la linterna de mi mochila, encendí la luz amarilla y apunté a la llanta. Sí, destrozada. Un agujero limpio y perfecto, como si alguien la hubiera apuñalado con una espada. Empecé a rebuscar la herramienta y la llanta de refacción, la cabeza ya dándome vueltas por el estrés. Estaba en medio de la nada, sin señal, por supuesto. El infierno personal de un Godínez moderno. Fue entonces cuando la escuché, un lamento. Al principio creí que era el viento, un eco, tal vez, de algún camión lejano. Pero la neblina estaba inmóvil y el lamento era demasiado puro, demasiado humano. Venía de la parte de atrás, bajando la pendiente que terminaba en la barranca, y se acercaba. Apunté la linterna. La luz cortó la niebla como un cuchillo mojado, y ahí, a unos 20 metros, en el límite borroso donde la carretera se rendía a la bruma, la vi. No tuve que pensarlo. Mi cerebro la identificó al instante. México tiene una mitología de terror que es parte de nuestro ADN. Era la figura de los cuentos de abuela, el fantasma recurrente de la carretera que todo camionero ha jurado ver una vez. Era la dama de blanco, alta, esbelta. Su ropa no era un traje de novia, sino una tela vaporosa, blanca, percudida, flotando a ras del suelo. Su cabello era largo y negro. Se estaba moviendo hacia mí, lenta, casi deslizándose sobre el asfalto mojado. Mi corazón se convirtió en un tambor contra mis costillas. Un miedo primario, ancestral, me inundó. Lo que no entendía era por qué no se sentía como la historia. La dama de blanco grita, advierte o se aparece para que te salgas del camino. Esta solo flotaba y lloraba. Me quedé paralizado, la linterna temblando. Estaba a 10 metros. Podía ver que su rostro estaba oculto por el pelo mojado, pero el sonido de su pena era físico, como un cuchillo girando en mi pecho. Me preparé para el grito o para la visión del horror, para el clímax de la leyenda. Y entonces sucedió el giro. La dama de blanco dejó de flotar y en un movimiento brusco miró hacia atrás, sobre su hombro. Su lamento se cortó. No fue un grito de dolor, fue un gemido de pánico, pánico absoluto. Ella no me miraba a mí, estaba corriendo, y fue entonces cuando escuché el segundo ruido. No un lamento, no un motor, sino algo rápido, pesado, rítmico, algo que venía corriendo detrás de ella, bajando el cerro, pisando con una urgencia que no era humana. El sonido de algo grande rompiendo ramas secas y arrastrándose por la grava. Un sonido que devoraba el silencio. Y ese sonido iba demasiado rápido. La dama de blanco, la leyenda que debía aterrorizarme, estaba aterrorizada.
sus brazos se movieron torpemente y se lanzó hacia mí, buscando desesperadamente el halo de mi linterna, como si fuera el único puerto seguro en esa maldita sierra. Y detrás de ella, acercándose a una velocidad imposible, vi la sombra. No la distinguí bien, pero no era blanca, ni etérea. Era oscura, baja, y corría sobre 4 extremidades que golpeaban el suelo con una fuerza brutal. Lo que fuera que la estaba persiguiendo, no jugaba, venía a atrapar. De repente la dama de blanco dejó de ser un espectro y se convirtió en una víctima. Y yo estaba parado en medio de la autopista, sosteniendo una luz que los había revelado a los dos. Nota do agente roteirista. A etapa anterior foi a 1, então esta será a 2. A instrução Sistema, iniciar etapa 10, parece ser um erro de sistema, mas o roteiro seguirá a estrutura sequencial lógica da narrativa, etapas 2 a 12, mantendo a contagem total de palavras no final. Mi primera reacción no fue correr hacia la camioneta, sino retroceder, como si la luz de la linterna fuera una soga que se tensaba. La mujer etérea, aquella figura que siempre creímos que era el depredador, cruzó el haz de luz. No gritó, solo jadeó, y cuando pasó, pude ver su rostro. No era hermoso y doliente como dicen las baladas. Estaba demacrado, lleno de tierra húmeda y, lo peor de todo, su expresión no era de tristeza o de venganza, sino de terror animal. Sus ojos, enormes y oscuros, me miraron y vi en ellos la súplica de alguien que sabe que ya está condenado, pero ruega por unos segundos más. El sonido detrás de ella se intensificó. Ya no era un simple correr, era un cazar. Y justo antes de que la niebla vomitara a su perseguidor, lo que sucedió me hizo entender que estábamos lidiando con algo mucho más sucio que un simple fantasma. La dama de blanco, en su desesperación, intentó aferrarse a mí. Sus dedos, largos y blancos, no eran fríos, eran helados, como un trozo de metal sumergido en nitrógeno líquido. El contacto me quemó la piel. Cuando me tocó, sentí como una ráfaga de dolor eléctrico me recorría el brazo, pero no era solo dolor físico. Era una punzada de pánico prestado, de siglos de desesperación acumulada que ella intentaba descargar en mí. Era un parásito intentando cambiar de huésped. La empujé. Un instinto de supervivencia que gritaba, «¡No te quedes con eso!». Cayó al asfalto mojado. Y justo en ese instante el cazador llegó. No era una sombra, era sólido, pero no se parecía a nada que yo hubiera visto. Tenía la altura de un hombre, pero su cuerpo era desproporcionadamente ancho, cubierto de un pelaje oscuro y pegajoso, como si hubiera sido arrastrado por lodo y sangre. Se movía sobre 4 extremidades largas y nudillosas, y su cabeza era lo más equivocado de todo. No era de lobo, ni de oso, ni de perro. Era alargada, sin ojos visibles en el lado que me daba, solo un conjunto de dientes expuestos que parecían estar hechos de obsidiana y que goteaban algo espeso que olía a cobre viejo y a podredumbre. No caminaba. Se arrastraba, impulsado por una velocidad y una violencia que rompían la lógica de la física. En la fracción de segundo que duró el contacto visual, aunque no estoy seguro de que me viera, sino que me sintió, el depredador se detuvo, clavando sus garras en el asfalto. El chirrido fue horrible. Por un instante, la criatura se quedó inmóvil, mirando la figura blanca en el suelo y a mí, el intruso con la linterna. Su atención se había dividido. Era palpable el deseo en el aire. Esa cosa quería a la dama de blanco, pero también detectó mi miedo, fresco, caliente, sin ese sabor a humedad y vejez que debía tener el terror del espectro. El depredador lanzó un sonido.
No un rugido, era un chasquido resonante como un tronco hueco partiéndose por dentro, y ese chasquido tenía peso. Era un sonido que te prometía que te iba a desollar lentamente y que iba a disfrutar cada segundo. La figura oscura se inclinó. Mi linterna reveló cómo los músculos de sus patas traseras se tensaban. Iba a saltar. Sabía que si saltaba nos alcanzaría a ambos. No podía quedarme ahí para ver a cuál elegía primero. Lo que hice fue irracional. Apagué la linterna de golpe. La oscuridad no fue solo la ausencia de luz. Fue el cierre total del mundo. Me quedé ciego, sordo y desorientado en ese aire gélido, rodeado por la niebla. Pero el silencio que siguió duró menos de medio segundo. El depredador, confundido por la repentina oscuridad, lanzó un chillido de furia animal. Y ese chillido no venía solo. Vino seguido por el sonido de la dama de blanco levantándose del suelo. Su tela vaporosa crujiendo al moverse y luego el sonido de ella corriendo de nuevo, desesperadamente en la dirección opuesta. Ella no había muerto. Había ganado tiempo y me había dejado a mí, parado en la oscuridad total, con el depredador a menos de 5 metros, oliendo el pánico puro que emanaba de mí. Nota del agente roteirista. Continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 3. El problema de apagar la linterna para cegar a la cosa fue que también me cegó a mí. Estaba en la más absoluta ceguera táctica. No sabía dónde estaba el muro de contención, dónde estaba la camioneta, ni mucho menos dónde diablos se había metido el depredador. Solo tenía el rastro químico de su furia y mi miedo latiendo. Un segundo de inmovilidad y el monstruo tomó su decisión. No hubo un gruñido. Hubo un olfateo, un sonido húmedo y voraz que se amplificó en la niebla como si el aire mismo estuviera transmitiendo su hambre. Estaba justo frente a mí. Lo sabía porque el aire que respiraba de pronto olía a carroña, a salmuera y a ozono. El olor de algo que no pertenece a este lado del velo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. No pensé en correr, sino en ponerme detrás de algo duro. La camioneta. Era mi única oportunidad. Di un paso lateral, tonto e inútil, sobre la grava. El crujido minúsculo de las piedrecillas bajo mi tenis fue una declaración de guerra en ese silencio sofocante. Y entonces la cosa golpeó. No me golpeó a mí. Golpeó la camioneta, el cofre de la F-150. El sonido fue catastrófico, como si hubieran estrellado un martillo hidráulico contra el metal. La camioneta tembló violentamente. Si la criatura hubiera querido, me habría destrozado el pecho, pero falló. Quizás porque aún estaba desorientada, o quizás porque ese golpe era una prueba, una advertencia. El impacto me arrojó contra el muro de contención. La pared helada raspó mi espalda. Caí de rodillas, el aire escapándose de mis pulmones, pero la caída me sirvió para orientarme. Estaba pegado a la seguridad relativa del muro de cemento. Gateé desesperadamente hacia la llanta reventada. Mi única ventaja era mi tamaño y el caos. La camioneta era un obstáculo grande y el monstruo, por muy rápido que fuera, tenía que rodearla. Mientras me arrastraba, escuché al depredador deslizarse sobre el metal del cofre. El sonido de sus garras rasgando la pintura era un acorde agudo y chirriante. Lo estaba buscando el olor que había detectado. Necesitaba un arma, una distracción, cualquier cosa que no fuera mi carne y mis huesos. Mis manos encontraron la llave de cruz, fría y pesada. Me puse de pie en cuclillas, pegado a la parte trasera de la camioneta, justo al lado del hueco de la llanta. La llave de cruz era patética contra esa cosa, pero era mejor que nada. El monstruo estaba ahora al otro lado del vehículo. Podía escuchar su respiración entrecortada y salivosa. Estaba impaciente. Estaba acostumbrado a que su presa se rindiera. En ese momento de terror absoluto, la desesperación se convirtió en rabia.
No iba a ser la cena de un bicho de la montaña, no después de todo lo que había manejado. Grité, un grito corto, animal, y apuntando con la llave de cruz como si fuera una espada, la golpeé contra el costado de la camioneta. ¡Clank! Un sonido tan fuerte que pensé que la montaña entera iba a despertar. La criatura se detuvo. Esa cosa no estaba acostumbrada a la resistencia. Estaba acostumbrada al lamento y a la huida, a la presa fácil que era la dama de blanco. Aproveché el segundo de confusión. Abrí la puerta de la batea de la camioneta, un movimiento ridículamente ruidoso, y me lancé al interior, cayendo sobre las mantas y el equipaje. Busqué a ciegas en la oscuridad el objeto más sólido que había metido en el viaje. Un extintor pequeño, rojo, que siempre llevaba por precaución. Apenas lo tuve en mis manos, la sombra apareció en el borde de la batea. Se levantó. Por primera vez lo vi en toda su altura. Era más alto que yo, jorobado y musculoso. Su rostro, si se le puede llamar así, se inclinó, buscando el origen del ruido. La boca se abrió. Y no eran solo dientes, había una cavidad oscura y profunda, y ese olor a metal y descomposición se volvió insoportable. No pensé, solo apunté y disparé el extintor. Una nube de espuma química densa y helada salió disparada con la fuerza de un cañón. El chorro impactó de lleno en el rostro abierto del monstruo. El efecto no fue el que yo esperaba. No cayó muerto, ni gritó de dolor. Lanzó un rugido de sorpresa y furia, un sonido que te congelaba la sangre, pero la espuma, el gas frío y el polvo blanco lograron la distracción que necesitaba. La criatura se sacudió, arañando el aire, intentando quitarse el polvo blanco que le quemaba las fosas nasales. El extintor se vació en 3 segundos, pero esos 3 segundos fueron mi salvación. La bestia, ciega y enojada, ya no pensó en la presa fácil, pensó en eliminar la amenaza ruidosa, saltó a la batea, y yo salté al asfalto, justo cuando sus garras golpeaban donde mi cabeza había estado un segundo antes. Nota del agente roteirista. Continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 4. Me lancé de cabeza hacia la parte delantera de la camioneta. La bestia ahora estaba atrapada en la batea, su furia concentrada en el espacio reducido. Era mi oportunidad. Gateé, sintiendo el hormigueo helado de la desesperación, buscando instintivamente la puerta del conductor. Tenía que arrancar, tenía que mover esa mole de metal, aunque solo fuera para rodar cuesta abajo. Mis dedos encontraron la manija y la jalé. No estaba cerrada. Me arrojé al asiento, cerrando la puerta con un golpe sordo. Ese simple acto de metal golpeando metal fue un alivio psicológico inmenso, una barrera temporal entre lo civilizado y lo que cazaba en la oscuridad. Pero el alivio duró medio segundo. La criatura se dio cuenta de su error. Su peso se desplazó hacia la cabina. Un golpe brutal impactó contra el vidrio trasero. El cristal no se rompió, pero el sonido fue tan explosivo que me dolió el tímpano. Intentó entrar. Podía escuchar el jadeo violento y ese raspar de sus garras buscando el agarre. Metí la llave en el encendido. La mano me temblaba tanto que fallé el primer intento. El motor no rugía, solo emitía un clic de rechazo. Segundo intento. Giré la llave y la sujeté con toda mi fuerza. El motor gimió, tosió y luego, con un rugido bendito y fuerte, despertó. Las luces delanteras se encendieron de golpe, proyectando 2 conos de luz amarilla en la niebla inmóvil. La luz golpeó de lleno al monstruo. La criatura seguía sobre el techo de la batea. El gas del extintor le había dejado el pelaje pegajoso y lleno de manchas blancas. Y ahora, con la luz, pude ver la segunda cosa terrible. Sus ojos. No eran visibles al principio, pero la luz del carro los encontró. Eran 2 orificios, pequeños y hundidos, pero reflejaban la luz con una fluorescencia verde enfermiza, como los ojos de un gato,
pero más antiguos y sin alma. Y el monstruo, al ser bañado en la luz, lanzó un chillido que ya no fue de furia, sino de dolor. Parecía que la luz lo quemaba. Mi mente trabajó por primera vez con claridad en toda la noche. Esto era una cosa de la oscuridad absoluta. La linterna apagada había sido mi error. La luz potente de la camioneta era la única defensa. Pero la bestia no se iría. Estaba sobre mi vehículo, arañando desesperadamente el metal para llegar a la cabina. Puse reversa. Solté el freno de mano. La camioneta, con la llanta trasera destrozada, se movió como un cangrejo herido, pero se movió. El monstruo se aferró al metal. Supe que si salía de ahí, se vendría conmigo. No podía simplemente huir. Tenía que deshacerme de él. Metí la primera. El motor bramó. Apreté el acelerador. El vehículo se tambaleó y avanzó unos 10 metros, arrastrando el metal retorcido de la llanta reventada contra el asfalto. Luego hice lo impensable. No seguí recto. Giré el volante bruscamente hacia el muro de contención. Mi plan era simple y estúpido. Usar la velocidad y la inercia para estrellar el lado trasero de la camioneta contra el muro, esperando que el impacto lanzara a la criatura al barranco o al menos la dejara atontada. Giré y aceleré. El golpe fue ensordecedor. El metal crujió. El vidrio trasero que ya estaba dañado finalmente estalló en miles de fragmentos pequeños y el impacto me lanzó hacia adelante contra el cinturón de seguridad. Un dolor agudo me recorrió el hombro. Pero funcionó. La criatura no gritó. Solo hubo el sonido de algo pesado y orgánico siendo arrojado por el aire. Un thump sordo y violento cuando golpeó el muro de concreto, y luego el sonido de su cuerpo rodando por la ladera rocosa. Detuve la camioneta. El motor seguía encendido, roncando, las luces brillando como faros de puerto. El silencio volvió. Pero esta vez el silencio no era denso y expectante, era el silencio de un cazador herido, replegándose. Me giré, limpiando la sangre de un corte en mi frente. El vidrio trasero había desaparecido, pero la batea estaba vacía. Solo quedaba la espuma blanca del extintor y el rastro aceitoso y oscuro de donde había estado la cosa. Miré por el espejo lateral hacia la niebla, no había nada. La dama de blanco se había ido. El monstruo había desaparecido. Había sobrevivido. Pero, ¿a qué costo? El terror no se había ido con ellos. Se había quedado pegado al asiento, frío y real. Nota del agente roteirista. Continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 5, el punto medio, la revelación central. Me quedé sentado en la camioneta. El corazón latiendo tan fuerte que cada pulso era una punzada de dolor en mi pecho y en mi oído. El motor rugía, el aire caliente de la calefacción empezaba a circular, pero yo seguía congelado, agarrando el volante con una fuerza brutal. 10 minutos. Estuve 10 minutos mirando por el hueco del vidrio trasero roto, esperando que la silueta oscura se levantara de la ladera y volviera a subir a la carretera. No volvió. La niebla y el silencio se hicieron dueños de nuevo de la autopista. Era hora de irse. La llanta estaba destrozada, sí, pero la camioneta era una 4x4 pesada. Si conducía despacio, podía arrastrarla unos kilómetros hasta encontrar algo. Una caseta, una luz, un milagro. No me importaba el ring, me importaba la vida. Puse primera, con el motor gimoteando. Empecé a avanzar. El clan, clan, clan metálico del metal retorcido contra el asfalto era la banda sonora de mi huida. Cada giro de esa llanta moribunda era una cuenta regresiva para el siguiente desastre. Mientras conducía a unos 10 kilómetros por hora, la adrenalina empezó a disiparse y el frío real de la madrugada, combinado con el agujero del vidrio trasero, se coló en la cabina. Y con el frío, la lógica. ¿Qué había visto? La leyenda de la dama de blanco siempre fue sobre el lamento, la advertencia, la tentación fatal. Nunca sobre el pánico.
y nunca sobre un depredador tan físico, tan putrefacto, que la perseguía. La revelación, el punto de quiebre, llegó cuando recordé la sensación. Cuando la mujer me tocó en su desesperación, ese frío no fue el de un fantasma, fue el frío de un vacío que intentaba absorber mi calor, mi energía. Y no solo mi energía física, sino mi miedo. La dama de blanco no era el espíritu de una mujer en pena, era el cebo, era la carnada que atraía la desesperación, el miedo concentrado de los vivos en una figura que conocían, una figura con una historia, con un motivo para llorar y para estar ahí. Y mi miedo, mi terror fresco y auténtico por el accidente y por la soledad, era el plato fuerte, la cosa oscura. Eso era lo que venía por la cosecha. La dama de blanco no estaba llorando por sus hijos o por su vida, estaba llorando por su vida, la no vida espectral que mantenía esa cosa a raya, o que tal vez le servía como alimento. Ella no quería morir de nuevo. Quería que alguien más se quedara con el peso, con la atención del cazador. Y cuando me tocó, intentó transferirme esa carga. Intentó que yo me convirtiera en la nueva dama de blanco, el nuevo foco de miseria en la autopista, mientras ella huía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella no me salvó, me usó. Ahora yo era el vehículo del miedo. Ella lo había depositado en mí, aunque fuera por un instante, y la criatura oscura, aunque ciega por la espuma y golpeada por el impacto, sabía exactamente a dónde me dirigía. Había olido el intercambio. El motor de la camioneta se sintió más pesado, el aire más denso. La niebla se hizo más espesa, a pesar de que la altura ya no era la misma. No podía ver a más de 10 metros frente al cofre. Necesitaba luz, necesitaba gente. Mi teléfono seguía muerto. Ninguna señal. Unos metros más adelante, mi estómago se encogió. El camino se abría ligeramente en un pequeño tramo de descanso, una bahía de asfalto abandonada donde los traileros solían detenerse a fumar, y en el borde de esa bahía, al borde de la luz de mis faros, había algo. Era una silueta, quieta, inmóvil. Creí que era otro espectro, otro fantasma de la carretera, pero la luz era clara. Era un coche, un Honda Accord viejo, gris, estacionado en un ángulo torcido. Las luces estaban apagadas, y había una figura parada junto a la puerta del conductor, mirando fijamente hacia mi camioneta, hacia la luz. No era la dama de blanco, era un hombre, un civil, un potencial testigo. Un alivio estúpido y brutal me invadió. No estaba solo, alguien más lo había visto. Pero mientras me acercaba, el alivio se cortó de golpe. El hombre no se movió, no levantó la mano para saludar, ni reaccionó a mi llegada. Estaba parado ahí, de espaldas a mí, mirando hacia la sierra, y el hombre llevaba puesto algo blanco. Era una chamarra o una camisa, pero estaba inmaculadamente blanca en la oscuridad. Y entonces lo vi. Sobre su hombro, el hombre tenía la misma postura encorvada que la dama de blanco había adoptado al principio. Y cuando mi camioneta pasó lo suficientemente cerca, pude ver el movimiento. Estaba llorando, silenciosa, devastadoramente. Me detuve, el metal rechinando por última vez. Lo miré por el retrovisor lateral. El hombre de blanco, llorando sin moverse, se había convertido en el nuevo cebo. La desesperación había encontrado otro huésped. Nota del agente roteirista. Continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 6. Consecuencias de la virada. Mi primer impulso fue gritarle, advertirle que se metiera al carro, que huyera antes de que la cosa regresara por el nuevo olor a pánico. Pero el segundo pensamiento me detuvo en seco. Si el llanto era el cebo y esa figura era el llanto encarnado, cualquier interacción lo expondría aún más. Además, yo mismo seguía llevando la marca, el rastro de miedo fresco que la dama de blanco me había transferido. No podía ayudarlo sin convertirme de nuevo en el objetivo principal. Avancé un poco,
lentamente. El ruido de la llanta destrozada debía ser ensordecedor para él, pero el hombre no volteó. Solo seguía llorando la figura estática de la nueva víctima. Aceleré, forzando a la camioneta a ignorar el daño. El rugido del motor era un acto de negación. Necesitaba dejar ese lugar, esa zona de cosecha, lo más rápido posible. Mientras me alejaba, la imagen de la dama de blanco huyendo de la cosa se repetía en mi mente. La famosa leyenda no era una historia de terror, sino un ciclo de transferencia de trauma. Alguien muere en la carretera, su espíritu se queda anclado por el dolor, y ese dolor se convierte en un faro para las cosas oscuras que se alimentan de la miseria. El espíritu se convierte en el espectro que llora, hasta que encuentra un vivo con el suficiente miedo para tomar su lugar. Y ahora había dos: la dama de blanco original, que había logrado escapar, y el pobre diablo de blanco estacionado, que acababa de ser anclado. Me di cuenta de la terrible verdad. Mi encuentro con la dama de blanco había sido el momento de la transferencia fallida. Yo la había empujado, pero no la había evitado del todo. Había absorbido una parte de esa desesperación, aunque no lo suficiente para convertirme en el espectro. Simplemente, ahora yo era un portador. El terror no era la criatura. El terror era el mecanismo. Conduje 10 minutos más. La niebla se disipó finalmente, como si hubiera obedecido una orden para no cruzar la línea invisible del cerro. De repente, el cielo oscuro se abrió un poco y aparecieron algunas estrellas, y finalmente el primer indicio de civilización. Un letrero oxidado. Tercer retorno. Cuota a 2 kilómetros. La salvación. O al menos el regreso al mundo de la luz y el concreto. Llegué a la caseta de cobro a una velocidad patética, el metal arrastrándose con cada metro. El joven en la cabina me miró con una ceja levantada. Luego miró el estado de la camioneta. «¿Tuvo un accidente, jefe?» «Se ve feo eso». «Un reventón muy agresivo», dije, y mi voz sonó ronca y gastada. «Qué mala suerte. Y a estas horas». El joven me cobró el peaje, sin hacer preguntas innecesarias. Parecía imperturbable. Los trabajadores de la cuota están acostumbrados al horror en la carretera. Mientras me entregaba el cambio, el joven se inclinó ligeramente, con una expresión de curiosidad genuina. «¿Vio algo raro en el camino, por cierto? Nos han reportado que la neblina está muy densa en el segundo tramo». Mi garganta se secó. No podía decirle lo que había visto. No podía nombrar al depredador. No podía hablar de la dama de blanco huyendo. Le diría la verdad y él me miraría como a un loco. O peor aún, él se convertiría en el siguiente punto de anclaje. No, mentí, sintiendo el peso de la mentira como una traición al hombre de blanco que había dejado atrás. Solo la niebla. Y el silencio. «Ah, ya. Es que hace rato nos llamó un compañero de la grúa. Le tocó un servicio raro». Lo miré fijamente. «¿Raro cómo?» Encontró un Honda Accord abandonado, justo después de la bahía. Las puertas abiertas, las luces apagadas, y la herramienta afuera, como si alguien hubiera estado revisando una llanta. Pero el dueño no estaba por ningún lado. Solo había un montón de espuma blanca en el piso. Pensaron que se había ido caminando. El aire en la cabina se volvió pesado y frío de nuevo. «¿Espuma blanca?» Apenas pude susurrar. «Sí, como de un extintor». Pero lo curioso es que en el asiento del copiloto encontraron un pañuelo. Estaba empapado y no olía a nada. Solo estaba muy frío. El joven me miró, esperando que yo tuviera la respuesta. Yo solo asentí, sintiendo cómo el miedo real de la sierra regresaba, no como un grito, sino como una certeza fría y lógica. El hombre de blanco había desaparecido, y ahora yo estaba en la luz, pero contaminado. La carga me seguía. «Tenga buen día, jefe», dijo el joven y levantó la pluma. Avancé.
Ahora estaba en la carretera normal, bien iluminada y con más tráfico, pero el terror no se había ido. Se había metido en mi cabeza. Nota del agente roteirista. Continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 7, falsa esperanza o aprofundamiento. Llegué a la primera gasolinera con un miedo silencioso que me apretaba el cuello. La luz fluorescente del techo de la estación era cegadora después de horas en la oscuridad, y el olor a gasolina y café quemado era un ancla tangible a la realidad. Estacioné la camioneta destrozada y me bajé, sintiendo un temblor incontrolable en las piernas. El encargado de la gasolinera, un tipo robusto con una gorra sucia, salió a auxiliarme. Miró el desastre de mi llanta y el vidrio trasero volado. —¿Te asaltaron, mi rey? —preguntó con la voz grave y cansada. —No, un accidente, pero necesito que me revisen el carro y mucha ayuda para cambiar esa llanta. Mientras trabajaba, el encargado me hablaba sobre las leyendas de la carretera. Mencionó las curvas peligrosas, los accidentes inexplicables y, por supuesto, la eterna dama de blanco. Todos en la sierra conocían esa historia. La llorona de la autopista se rió, encogiéndose de hombros. Pobre mujer, dicen que se aparece para que los hombres se orillen y ya no puedan regresar. Los encadena al camino con su dolor. Asentí, escuchando la versión de la leyenda que yo mismo había creído. Me hizo sentir seguro, escuchar el mito simplificado, la narrativa ordenada que la gente usaba para contener el verdadero horror. Les daba un nombre, un rostro, y eso lo hacía manejable. Pero yo sabía la verdad. El llanto era la alarma, y el verdadero peligro venía detrás, oliendo el rastro de esa pena. Mientras él inflaba la llanta de refacción, aproveché para ir al baño. Me encerré en el cubículo y me miré en el espejo. Estaba pálido, mi cara cubierta de polvo blanco del extintor y un hilillo de sangre seca cruzando mi frente. Me lavé la cara y el cuello. Fue entonces cuando sentí la punzada. No era dolor. Era una sensación de vacío, un hueco frío justo donde la dama de blanco me había tocado. En el antebrazo había una pequeña mancha de humedad que no era mía ni de la niebla. Era la prueba del contacto. Levanté mi manga. No había rasguños ni quemaduras. Pero la piel estaba extrañamente tensa y sentí un escalofrío que no correspondía a la temperatura del baño. Y lo que es peor, no podía dejar de pensar en el hombre de blanco abandonado. No en su destino, sino en su dolor. Empecé a sentir una tristeza ajena, una desesperación que no me pertenecía. Era como si mi cerebro estuviera sintonizando la frecuencia de ese sufrimiento. La transferencia no fue completa, pero sí parcial. Llevaba el eco de la pena de la dama de blanco. Me apoyé contra la pared, respirando profundamente, luchando por la cordura. Era la forma en que el mecanismo funcionaba. Te contamina, te deja un rastro para que el depredador te siga, y luego usa ese rastro para que generes más miedo. Si esa criatura venía por el miedo, la única forma de protegerme era no sentirlo. Y esa era la ironía más cruel. El terror ya había entrado. Estaba en mis venas, ajeno a mi voluntad. Salí del baño, pagué la reparación y la gasolina y volví a la carretera. Ahora sí, en el mundo de la velocidad y el tráfico, con la luz del amanecer tiñendo el horizonte de gris y rosa. Pero algo había cambiado en mí. Cada carro que pasaba rápido, cada sombra en el arcén, ya no era un peligro físico, era una señal. Empecé a mirar el mundo a través de los ojos del perseguido. Y entonces recordé lo que el encargado de la caseta había dicho. El coche abandonado tenía la herramienta afuera, como si alguien hubiera estado revisando una llanta, justo como yo. El hombre de blanco fue a buscar la ayuda de la grúa después de ver a la dama de blanco, y al igual que yo, se paralizó al verla, permitiendo la transferencia de la pena. Pero a diferencia mía, él no tuvo la suerte de un extintor y un motor rugiente.
Él se quedó anclado. Si el hombre de blanco fue la segunda víctima, ¿quién había sido la primera? Me di cuenta de que el verdadero peligro no era encontrar al espectro en el camino, sino ser encontrado por el espectro cuando uno estaba en su punto más vulnerable, solo, estresado, con problemas mecánicos. Las carreteras eran trampas, y yo había sobrevivido a la trampa, sí. Pero la criatura oscura, el verdadero cazador, había probado mi miedo, y eso era una deuda. Un pensamiento escalofriante me asaltó. El monstruo estaba esperando. Se replegó solo para seguirme a un lugar menos iluminado y más cómodo para la cacería, sabiendo que ya tenía la marca. Miré el reloj del tablero, 5:45 AM. Estaba a 1 hora de Puebla. Sentí el impulso de llorar. Un lamento, no mío, sino el eco del lamento ajeno. Tuve que morder la lengua para no hacerlo. Tenía que mantenerme en silencio, en control. El llanto era la señal. Y yo no sería el próximo cebo. Nota del agente roteirista. Continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 8, Acrise o sistema contraataca. El tráfico comenzó a volverse denso al acercarme a la zona metropolitana de Puebla. Los camiones de reparto, los primeros autobuses de pasajeros, el ruido constante del mundo real. Debería haberme sentido seguro, pero solo sentía una ansiedad sofocante. La luz del sol creciente era una promesa vacía. Sabía que la criatura oscura, el depredador, no necesitaría la oscuridad total para cazarme. Solo necesitaría que yo estuviera quieto y solo de nuevo. Y eso era precisamente lo que no podía permitirme. Llamé a mi jefe. Le dije que había tenido un accidente grave y que la camioneta estaba destrozada, pero que llegaría a la ciudad antes de las 8 AM. Necesitaba llegar a un lugar público, con gente, con ruido, la estación de autobuses, un centro comercial, cualquier lugar donde mi miedo no pudiera ser escuchado por el eco de la sierra. Pero el sistema, el ciclo de transferencia, no había terminado conmigo. Entré a la carretera de distribución, una zona de obras sin terminar, llena de conos naranjas y barreras temporales. El tráfico se detuvo. Un embotellamiento estático, absurdo, de esos que te hacen sentir que has sobrevivido a un monstruo solo para morir de un ataque de estrés. Me detuve, apagué el motor para no recalentar, y el silencio, aunque interrumpido por claxones lejanos, volvió a envolver la camioneta. Me di cuenta de la trampa. La criatura oscura no necesitaba la sierra, necesitaba la inmovilidad. Empecé a sentir ese frío en el brazo, el lugar donde la dama de blanco me había tocado. Y luego, el lamento. No lo escuché con mis oídos, sino en mi cabeza. Una tristeza intensa, punzante, que me hacía desear llorar con todas mis fuerzas. Era la carga residual, amplificándose por la inmovilidad. Saqué el teléfono de mi mochila. Estaba encendido. La batería milagrosamente tenía un 5%, pero cero señal. Estaba en la ciudad, rodeado de metal y concreto, y aún así estaba tan aislado como en la autopista de madrugada. Algo estaba bloqueando la señal. Algo quería que yo estuviera completamente solo. La sensación de ser observado regresó. No desde el espejo retrovisor, sino desde arriba. Miré por el parabrisas. Justo sobre el paso a desnivel que cruzaba la carretera en un andamiaje temporal que usaban los trabajadores de la obra, había una figura. No era la criatura oscura, era demasiado delgada, pero estaba quieta, mirando hacia la fila de carros, vestida de negro, imposible de distinguir por la distancia, pero sentí el escalofrío, ese frío que no era climático. Saqué la linterna de mi mochila y la encendí. Apunté hacia el andamio. La figura se movió, no huyó. Se giró lentamente, y por un microsegundo la luz de la linterna alcanzó a iluminar el rostro. No era un hombre ni una mujer. Era un conjunto de sombras. Pero la forma en que estaba mirando no era humana.
Estaba esperando, y luego lo vi. En la base del andamio, en el concreto polvoriento, había una marca, un rastro oscuro, como si algo pesado y aceitoso se hubiera arrastrado desde ahí. Las mismas marcas que había visto en el cofre de mi camioneta. El cazador no se había ido, me había seguido. Esperó a que yo sintiera el miedo residual y me quedara quieto en un cuello de botella. Se había arrastrado bajo el puente y estaba esperando el momento de saltar al techo de mi camioneta. Y no estaba solo. El espectro que vi arriba no era la dama de blanco, era otra cosa, un vigía. El sistema tenía cómplices. La criatura oscura era el cazador, y los espectros, o lo que fueran esos seres anclados, eran los marcadores, los faros del dolor. Mi mente estaba al borde del colapso. No era una simple leyenda de carretera, era una red de caza invisible, y yo estaba atrapado en el centro del tráfico de Puebla, a plena luz del día, pero solo para lo que me estaba buscando. Necesitaba movimiento, necesitaba ruido, necesitaba romper el silencio que el tráfico había creado. Encendí el radio a todo volumen. Música ranchera, estridente y popular. El ruido era mi escudo. No era la luz lo que los ahuyentaba, sino la ausencia de silencio y la presencia de vida caótica y ruidosa. La figura en el andamio se encogió, como si la música fuera un ataque físico. Apreté el claxon 3 veces seguidas, con rabia, con desesperación. «Bip, bip, bip». El conductor del carro de enfrente me maldijo. No me importó. El ruido era lo único que mantenía al cazador a raya. Giré la llave para meter el cambio, preparado para forzar mi camino. Pero en ese instante, el hombre que me había maldecido se detuvo y miró a su espejo retrovisor. Y yo vi en sus ojos la misma expresión que había visto en la dama de blanco. Puro pánico, sin razón aparente. Y detrás de él, en el techo del autobús que estaba detenido, vi un movimiento rápido, oscuro. La criatura no estaba esperando en mi camioneta. Había saltado al techo del vehículo más cercano para tener una visión clara del objetivo. Estaba a 2 carros de distancia. Y el hombre de enfrente acababa de emitir una señal de miedo fresco. Nota del agente roteirista. Continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 9. A noite escura da alma, porque hizo a feta vocé. El terror se convirtió en una sustancia palpable en el aire. El hombre frente a mí, al borde de la histeria, encendió su motor y empezó a tocar el claxon frenéticamente. El sonido de su pánico era un faro para el cazador. El depredador se movió sobre el techo del autobús, su forma oscura y torpe apenas visible sobre el metal plateado, aprovechando la altura para observar la fila de vehículos. Me di cuenta de que mi supervivencia no dependía de la fuga, sino de la interrupción del ciclo. Si esa cosa atacaba a alguien más, el caos resultante me daría la cobertura que necesitaba. Pero también significaría que yo sería el siguiente. La criatura había probado mi miedo y ahora iría por el más fresco. La música del radio era mi única defensa. Subí el volumen hasta que los altavoces crujieron. Ranchera vulgar y ruidosa que llenó la cabina y esperaba, saturó el aire alrededor de mi camioneta con el ruido de la vida. Miré el retrovisor lateral. El depredador saltó del autobús al techo del carro frente a mí, el sedán color champán. El impacto fue un thump seco y terrible que hizo hundirse el metal. El hombre dentro del carro gritó. Un grito ahogado que la cabina insonorizada del sedán no pudo contener del todo. El cazador no estaba interesado en matarlo de inmediato. Estaba interesado en el miedo. El hombre, presa del pánico, puso reversa sin mirar. Golpeó el carro detrás de él y luego el mío. Un golpe suave, pero suficiente para sacudirme. Ese golpe fue mi señal. No había tiempo para el pensamiento ético.
Mi vida dependía de mi capacidad para ser una amenaza. Pisé el acelerador, no para avanzar, sino para empujar el carro de enfrente. Puse la camioneta en drive y la solté, golpeando repetidamente el sedán. ¡Bam! ¡Bam! El hombre gritó y se aferró al volante. El depredador sobre su techo se desequilibró. Parecía que la violencia aleatoria del mundo moderno era algo que no podía procesar. Estaba acostumbrado al silencio de la sierra y al miedo concentrado. La criatura levantó su cabeza oscura y pareció mirarme, su silueta temblando al compás de mi radio y el ruido de los golpes. Había reconocido al que había usado el extintor. En ese momento, la rabia que me había dado la llave de cruz regresó con una nueva claridad. Esto afectaba mi vida no solo por el miedo, sino por el principio. La criatura se alimentaba de la resignación, del dolor anclado. Yo no iba a ser un ancla. Saqué el teléfono de nuevo, 3% de batería. Necesitaba un milagro. Necesitaba romper el silencio en esa carretera de una manera que la criatura no pudiera ignorar. Metí la mano en la guantera y encontré lo que había olvidado, mi laptop. El cerebro humano se desconecta bajo estrés, pero el mío recordó mi deadline inútil. Había cargado mi laptop la noche anterior. En un acto de absoluta locura, encendí la laptop y la puse en el asiento del copiloto. Tenía un último recurso de ruido. Un video que había estado editando con el volumen al máximo. Música electrónica, llena de bajos pesados y ritmos frenéticos. La criatura saltó del techo del sedán. No vino directamente a mí. Se dirigió al conductor del sedán, preparándose para abrir la puerta y cosechar el miedo. El hombre estaba gritando, golpeando el claxon sin parar. Esta era mi única y última oportunidad. Apreté el botón de play en la laptop y abrí la ventana del pasajero. El sonido fue un estruendo. No música, sino una explosión de bajos profundos y distorsionados que resonó entre los muros de concreto. Un ruido tan invasivo y artificial que rompió el ambiente de la carretera. La criatura se detuvo en seco. El depredador se cubrió la cabeza con sus garras delanteras, lanzando un chillido agudo que apenas era audible sobre la música. Era dolor, puro dolor sensorial para una entidad acostumbrada a la quietud espectral. El sedán de enfrente aprovechó la distracción y aceleró, abriéndose paso por el embotellamiento. La criatura, ciega por el ruido y el impacto sensorial, estaba confundida. Se movía torpemente, buscando el silencio. Yo aceleré, manteniendo la música a todo volumen, y golpeé la barrera de plástico que separaba los carriles. La barrera voló, abriendo un paso entre los conos. El cazador no me siguió inmediatamente. Estaba ocupado lidiando con el ruido brutal del mundo moderno. Crucé la barrera, la camioneta temblando con el impacto. Ahora estaba en el carril libre, fuera del embotellamiento. El peligro no había pasado, pero le había demostrado a la cosa que yo no era el cebo fácil que esperaba. Yo era caos, ruido y luz. Y ahora la única pregunta era, ¿cuánto tardaría en volver a por mí, sabiendo que yo era la fuente de ese ruido que lo quemaba? Nota del agente roteirista. Continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 10, el clímax, la previsión final. Aceleré la camioneta, ahora una máquina de guerra cojeando, manteniendo el volumen de la laptop al límite. El ruido era insoportable incluso para mí, pero funcionaba como una especie de armadura sónica. Ya no era solo una cuestión de huir. Era una carrera por establecer la dominación, por dejar claro que el costo de mi miedo era demasiado alto. Llegué a la avenida principal, una arteria de tráfico denso y caos urbano. La luz del sol por fin se abría paso por completo, y la gente empezaba a salir a las calles. La presencia de la vida, el bullicio, eran mi santuario. Pero la persecución no se detuvo.
Miré por el espejo lateral. Ya no era la criatura oscura la que me seguía. Era el efecto, el eco de su presencia. Vi a un motociclista, envuelto en su chamarra de cuero, acercándose demasiado rápido. No era inusual en el tráfico de Puebla. Pero al pasar a mi lado, justo cuando mi música le golpeaba el oído, el motociclista se detuvo. Giró su cabeza y miró la parte trasera de mi camioneta, el agujero del vidrio, la llanta destrozada, y en sus ojos vi la misma mirada vacía y anclada que había visto en la dama de blanco y en el hombre del sedán. El ciclo no había sido interrumpido, había sido dispersado. La criatura sabía que no podía atacarme de forma abierta en ese caos, así que estaba usando lo que quedaba de mi marca para seguir transfiriendo el dolor, creando nuevos espectros a lo largo de mi ruta de escape. El depredador me había enseñado la lección más cruel. No solo venía por mí, sino que cualquier persona que entrara en contacto con el rastro de mi pánico, con la estela de mi desesperación, se convertía en un nuevo cebo. Mi huida era una condena para otros. El motociclista se quedó parado en medio del tráfico sin moverse, las lágrimas corriendo por sus mejillas bajo el casco. Él no había tenido un accidente, no había estado solo. Solo había absorbido un poco del terror que yo llevaba. Sabía que si paraba en el primer semáforo, ese anclaje se volvería permanente, y el cazador lo encontraría antes de que yo pudiera huir. No paré. El clímax no era un enfrentamiento físico, era una decisión moral en medio del pánico. ¿Salvarme a mí mismo a costa de la cordura de otros o exponerme para cortar la cadena? Decidí el egoísmo. Mi vida ya estaba destrozada por esa noche. La supervivencia era el único premio. Crucé la luz roja de un cruce principal, tocando el claxon y acelerando, el motor de la camioneta pidiendo piedad. Un taxi casi me embiste, pero me abrió el paso. La suerte del endemoniado estaba de mi lado. Llegué al centro histórico de Puebla, una zona de cámaras de vigilancia, policía y miles de personas caminando. Me dirigí directamente al Zócalo, el lugar más público que pude encontrar. Estacioné la camioneta en medio de la plaza, justo donde había más gente, y apagué el motor. El silencio fue ensordecedor. Apagué la laptop. La criatura no me seguiría ahí. No podría cazar en medio de un mercado, de un parque lleno de niños y familias. El exceso de vida, el ruido humano, el sol brillante, todo eso era veneno para esa cosa. Me bajé, temblando. Me apoyé contra el metal abollado de la camioneta. Había ganado, por ahora, pero el miedo no se había ido. Sentí el dolor ajeno en mi pecho, el lamento que quería salir. Mi mente, expuesta a la frecuencia de la desesperación, estaba empezando a fallar. La previsión era clara y fría. El cazador sabía dónde estaba mi ancla. Mi única forma de sobrevivir era no volver a estar solo jamás. Si regresaba a casa, si me detenía en un semáforo vacío, si viajaba de noche, el ciclo se completaría. Estaba condenado a la luz y al ruido perpetuo. La dama de blanco había transferido su prisión. Nota del agente roteirista, continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 11, la última revelación. La policía tardó 5 minutos en llegar, no por el terror, sino por la camioneta destrozada y mal estacionada en el Zócalo. Un par de oficiales se acercaron, sus rostros impasibles. Me pidieron los papeles. Me preguntaron sobre el estado de la llanta. Inventé una historia sobre esquivar un animal en la autopista que perdí el control y golpeé el muro. Ellos asintieron. Lo habían escuchado todo. Los accidentes en esa carretera eran comunes. Mientras uno de los oficiales revisaba mis documentos, el otro miró el hueco del vidrio trasero, el metal abollado y luego el interior de la cabina.
Su mirada se detuvo en mi antebrazo, justo donde la piel estaba tensa y fría. «Joven», dijo el oficial, su voz tranquila y grave, «¿sufrió alguna herida? Parece muy alterado». «Estoy bien, oficial. Solo el shock». «Ya veo. Le sugiero ir a un hospital. Y de paso, llevar esa camioneta a un taller. Está arruinada». Mientras hablaba, noté un detalle. En el chaleco del oficial, justo sobre su hombro, había una mancha tenue. No era de grasa o de comida. Era un rastro oscuro, brillante, como aceite de motor, pero con un olor sutil a cobre. El mismo rastro que había dejado el depredador en el cofre de mi camioneta y en el andamio. El oficial no lo notaba, pero yo sí. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. La criatura no se había acercado tanto a la ciudad. El oficial se giró, terminando la conversación, y al girarse vi el chaleco por la espalda. El rastro oscuro no era una mancha. Eran marcas, 3 líneas paralelas y profundas en la tela gruesa, como si algo con garras afiladas se hubiera subido sobre él. El terror se licuó en mi boca. No podía hablar. «¿Pasa algo, joven?», preguntó el oficial notando mi mirada fija. Me obligué a recuperar la calma. Tenía que pensar. Si esa cosa lo había tocado, ¿por qué el oficial no estaba llorando o en pánico? La respuesta fue la última revelación. El clímax silencioso. El oficial había sido tocado. Sí. Pero la criatura no estaba interesada en él como cebo. Estaba usándolo como mensajero. El cazador no me había seguido a mí a la ciudad. Había encontrado al primer huésped que entró en contacto con el rastro. La figura oscura había estado bajo el puente. El oficial, al llegar a la escena del tráfico, probablemente revisó el andamio, se acercó al rastro de la criatura, y al hacerlo sin miedo, sin lamento, la criatura le había dejado una marca, una firma. El depredador sabía que yo había buscado refugio en la luz y estaba enviando un aviso. No podía decirle al oficial, pero tenía que deshacerme de la marca que yo llevaba, el rastro de la desesperación. «Oficial», dije luchando por mantener la voz firme. «Mi cartera. Creo que la perdí en el asiento trasero». Me metí de nuevo a la cabina, bajo la atenta mirada de los oficiales. No busqué mi cartera. Agarré la botella de agua que había comprado en la gasolinera y la vertí sobre mi antebrazo, frotando con mi manga, tratando de lavar desesperadamente la mancha fría y el lamento residual. Tenía que lavar la marca antes de que el depredador se aburriera del juego y viniera por el rastro del oficial. Al salir, el primer oficial me entregó mis papeles. «Tranquilo. Solo fue un susto. Ya casi amanece bien». «Sí», dije, mi voz ahora fría y distante. «Ya amaneció». Sabía que la luz del sol no lo había matado, solo lo había forzado a replegarse, y sabía que la marca en el brazo, aunque invisible, era la cosa más peligrosa que yo poseía. Si volvía a sentir un miedo profundo o una tristeza incontrolable, se amplificaría y se convertiría en el cebo perfecto. La única forma de sobrevivir era nunca lamentarse, nunca detenerse, nunca ser la víctima que la leyenda espera. Nota del agente roteirista. Continuando la secuencia narrativa, esta es la etapa 12, Resolución agridolce STA. Llamé a una grúa. Inventé una historia más creíble para el seguro. Me quedé en el zócalo, bajo el sol, sin moverme de la vista de la gente, hasta que el vehículo de auxilio llegó. Observé cómo subían la camioneta a la plataforma. Cada crujido del metal era un recordatorio de lo que había enfrentado. Cuando el conductor de la grúa preguntó por la ventana trasera, solo dije, «Fue el estrés. Yo mismo la rompí. No quería quedarme encerrado». Él no preguntó más. La gente prefiere las explicaciones que puede comprender. Mi resolución no fue dulce. No hubo un final feliz. No había un héroe que mató al monstruo. Solo había un sobreviviente contaminado. Desde esa madrugada,
Mi vida se convirtió en una vigilancia constante. Dejé el trabajo que me obligaba a viajar por carretera. Me mudé a un departamento ruidoso en el centro, donde el sonido de los claxones y las sirenas es una sinfonía de seguridad. No permito que haya silencio absoluto en mi casa. Siempre dejo una luz encendida, el televisor con un volumen bajo, música. El ruido y la luz son mi penitencia y mi escudo. El miedo sigue ahí, no se fue. Es el eco del lamento ajeno, la tristeza residual que la dama de blanco me transfirió. A veces, en las noches más tranquilas, siento la punzada de frío en mi antebrazo y el impulso de llorar, de soltar la pena, de convertirme en el ancla que el depredador quiere. Pero sé que si lloro, si me convierto en ese faro de dolor anclado, la criatura regresará. Y esta vez no será por la sierra. Vendrá a la ciudad, atrayendo la atención a un nuevo punto de cosecha, iniciando un ciclo que atrapará a otros. La dama de blanco me avisó de una verdad terrible. No solo estás en peligro en la oscuridad, estás en peligro cuando te sientes solo y te rindes al dolor. La leyenda es la advertencia, pero el cazador es real, y el cazador usa tu desesperación para alimentarse. Yo vi a la dama de blanco en Puebla. El problema no era ella, era el sistema parasitario que la obligaba a llorar para sobrevivir. Y ahora yo soy el guardián de ese secreto. Un hombre que no puede llorar, que no puede sentir una pena profunda sin arriesgar su vida y la vida de los que están cerca. Si alguna vez me ves en la calle y notas que mi mirada es nerviosa o que estoy tocando mi antebrazo con una urgencia inexplicable, por favor, haz ruido, grita, distrae al silencio. Porque si me quedo quieto, si el lamento me consume, me convertiré en la dama de blanco, y tú serás el siguiente en huir o el siguiente en ser el cebo.